Versículo del 5 al 9, vamos a conocer aún más al poderoso Dios que tenemos, ¿no? Vamos a poder anunciar más a nuestro poderoso Dios. Vamos a el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Si nos ponemos de pie, amados hermanos, vamos a leer nuestra santa palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre y todo el tiempo la gloria sea para Él. Aún en los logros pequeños, en los logros grandes, siempre a Él sea la gloria, hermanos. El libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Amén, hermanos. Santo es el nombre de nuestro Señor. Santo es su nombre. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Josué, capítulo 1, versículos 5 y 9. Está delante de Deuteronomio, después de que termina el Pentateuco. Amén. Josué 1, 5 y 9 en la pantalla, ahí lo tenemos, hermanos. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, amado Padre. Que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, a tu bendita palabra, mi Dios. Que nuestro Espíritu Santo reciba, Señor, el mensaje que traes. Usa mi vida y mis labios, Señor, para poder anunciar, bendito Padre, tu amada palabra. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué hermosas palabras, ¿verdad? En este libro de Josué. Qué hermosas palabras podemos ver que se le dice al siervo Josué. Y yo puedo entender que la actividad más importante en la vida del creyente es su meditación privada y personal acerca de Dios y de su palabra, hermanos. Josué 1:9 exactamente es uno de esos versículos, hermano. Allí Él nos exhorta a esforzarnos y a ser valientes en nuestra obediencia al Señor. Cuando el pueblo de Israel llegó a la frontera de la tierra que Dios les había prometido, el Señor animó a Josué y al pueblo con sus palabras. 40 años antes, hermanos, la precedente generación de los israelitas había estado frente a la tierra, pero se negaron a entrar a ella debido a sus temores. A veces tenemos ese temor de seguir avanzando, hermanos, y como resultado de su desobediencia al mandamiento de Dios, se les prohibió entrar a la tierra prometida. Y tuvieron que andar errantes por el desierto durante 40 años. Durante 40 años, ante que toda esa generación murieron. Toda esa generación que estuvo, murieron. Ahora se les daba nuevamente a sus hijos las mismas órdenes y necesitaban esfuerzo y valentía para conquistar Canaán y recibir todo lo que el Señor les había prometido. Eso es interesante, hermanos. En nuestra vida tenemos temor, en nuestra vida vamos a tener aflicción, pero no nos detengamos. El Señor todos los días nos exhorta a esforzarnos. Primero les dijo: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. No tengas temor de avanzar, de seguir adelante, de seguir avanzando. Hoy, como primer punto, hermanos, yo les pongo: en tiempos de aflicción, Dios está con nosotros. En tiempos de aflicción, Dios está con nosotros.
La vida puede estar repleta, hermanos, de desafíos, pesares y decisiones difíciles, pero aún en medio de las dificultades, el Señor nos aconseja que seamos fuertes y valientes. Entender Josué 1:9 en la Biblia puede ayudarnos a enfrentar las cosas difíciles con fe y confianza. Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Josué estaba a punto de llevar a un gran número de personas a la tierra prometida pero los padres de todas estas personas habían dicho que los habitantes de esa tierra eran aterradores. Si recordamos un poco la historia de cómo fue cuando fue Josué y otras 10 personas al ver, ¿no? 10 regresaron diciendo: híjoles, que son como langostas. Pero Josué y Caleb dijeron: Dios está con nosotros. Es algo interesante, hermanos. Josué había defendido la promesa de Dios. Ahora él podría ver el cumplimiento de esa promesa en vivo y en directo, hermanos. Pero tenía que hacer algo: ser fuerte y ser valiente. Y tenía que recordar que Dios nunca lo dejaría ni lo desampararía. Eso es algo que tenemos que tener muy presente, amados hermanos. Nosotros debemos recordar eso también, que Dios está con nosotros en todo momento, pero nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Sentados nunca vamos a hacer nada. De rodillas podemos hacer grandes cosas. Amén. Con Dios, hermanos. No debemos dudar del poder de Dios para nuestras vidas. Nosotros sabemos en nuestros corazones, hermanos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. La Biblia lo dice en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La Biblia lo dice. Tenemos que confiar en Jehová. Que nada nos derribe, que nada nos tire. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo, hermanos. ¿Cuáles eran los desafíos de Josué en ese entonces? Los hijos de Israel habían andado errantes por el desierto durante 40 años y ahora le tocaba a Josué conducirlos a la tierra prometida. Tendría que reclamar la tierra de sus habitantes actuales, pelear y dirigir batallas y brindar liderazgo espiritual a un grupo numeroso de personas. Al sentir el peso abrumador de la tarea que tenía por delante, el Señor le ofreció estas palabras de aliento: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. A veces estamos en situaciones difíciles, estamos presionados, tristes, deprimidos. Solo recordemos esto: mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es algo interesante, hermanos. Estas son unas palabras de mucho aliento y de mucha confianza, y más cuando vemos de quién vienen. Amén. Cuando vemos quién nos las dice. Pero cuando la crisis, hermanos, la aflicción, los problemas nos golpean, inmediatamente pensamos que Dios nos ha abandonado. Inmediatamente pensamos: híjole, estoy mal. Inmediatamente: híjole, estoy en pecado. No, hermanos, simplemente es cosa de esforzarnos más y ser más valientes. La Biblia nos dice en Romanos 8, hermanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Amén. Todos amamos a Dios y todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es todos. Cuando Dios nos llama es con amor. Con sus lazos de amor Él nos llama. Hermanos, esos momentos de aflicción, de confusión, de dolor y de duda nos pueden llegar a desorientar, hermanos. Y no podemos desorientarnos de los propósitos que Dios tiene para nosotros. No podemos confundirnos, no podemos decir: Señor, ¿a dónde voy? ¿O qué hago? ¿Estás conmigo? ¿No estás conmigo? Que eso no nos desoriente, hermanos. El Dios que aparecía estar a nuestro lado el día de ayer, de repente parece que ni siquiera conoce nuestro nombre. A veces decimos: Dios, nos has abandonado, Dios, no estás conmigo. En esos momentos de confusión debemos decirnos a nosotros mismos lo que sabemos que es verdad, hermanos: que Él no nos ha abandonado y que nunca nos abandonará, y que Él está de nuestro lado. Y esa es la verdad, hermanos. Él está de nuestro lado, Él nunca nos abandona.
Aunque digamos, Señor, no te veo, Señor, no te puedo ver, y cantamos bien a gusto esa alabanza, aunque mis ojos no te puedan ver, pero en el momento de aflicción, ¿dónde estás, Señor? No nos contradigamos nosotros mismos. Dios es fiel en todo momento. Dios es recto, Dios es ordenado. La vez pasada me tocó dar un estudio y yo decía que Dios nos quebranta, Dios nos quiebra, y ese quebrantamiento es doloroso, pero Él nos vuelve a formar. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. En todas las aflicciones Él va a estar con nosotros, y Él sabe por qué pasan las cosas, hermanos. Él sabe por qué nos lleva a ciertos niveles, por qué nos lleva a ciertas situaciones, y yo lo puedo entender. Todo es con un proceso de voltearnos a Él, de buscarlo a Él, de decir, Señor, te necesito. El rey Nabucodonosor lo hizo teniendo todo lo que tenía. A veces, aunque tengamos todo, no estamos llenos. El rey Nabucodonosor tocó su frente al piso y dijo, Señor, reconozco que todo lo que tengo es tuyo. No es por nuestras fuerzas, hermanos. Debemos de buscar a Dios en todo momento, en todo lugar, que nuestra fe no caiga. Cantábamos en la alabanza, quebrántame, Señor, quebranta mi corazón. Y si Él lo hace, ay, Señor, ¿ahora qué está pasando? Cantemos con entendimiento, alabemos con entendimiento lo que decimos. Los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Ese es el siguiente punto que quiero tocarle. Los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Yo quiero contarles algo. Hace muchos años mi esposa y yo lo comprobamos. Comprobamos que los tiempos de Dios son perfectos por nosotros mismos. Comprobamos que Dios era fiel en nuestra vida en todo tiempo, hermanos. Mi familia y yo estábamos pasando por una crisis económica terrible, una crisis económica terrible, y lo que podía haber ido mal, exactamente, fue mal. En todo salió mal. Dejé mi trabajo y todo lo que yo creía que era importante para mí. Dios tiene otros planes para nosotros. Estábamos endeudados, hermanos, hasta la coronilla, hasta acá arriba. Y mi esposa y yo estábamos trabajando, haciendo de todo, vendiendo ropa usada en el tianguis, afuera de nuestra casa. Vendimos pan, vendimos jugos, licuados, bueno, varias cosas. Estuvimos trabajando, unos durante el día, otros por la noche, otros el fin de semana. Pero en ese tiempo, amados hermanos, nos sentimos muy agotados, nos sentimos muy cansados. Y mientras tanto, mi esposa en ese tiempo estaba tratando de conseguir un trabajo. Yo iba a tocar puertas y no conseguía. Mi esposa, que es mi ayuda idónea, hacía lo mismo y tampoco. No podíamos conseguir, pero nos sentíamos abrumados en ese tiempo. Nos sentíamos desesperados. Es una sensación donde no tienes ni para que tus hijos coman. Donde dices, Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me tienes en esta situación? Señor, no veo tu mano, no veo tu poder. Dice que eres un Dios de milagro. Dices, me dijeron que tú me ibas a hacer rico, casas, carros. No, eso no es. El camino del Señor, eso no es. El camino del Señor es perseverante. Es estar firme en las cosas de Dios. Pero en ese tiempo, hermanos, en ese momento, fue cuando el Señor nos habló directo al corazón. En ese tiempo de aflicción, yo sentí en mi corazón que Cristo nos decía, ¿por qué se están estresando tanto? Confíen en mí. Confíen en mí. ¿Por qué están? ¿Por qué? Porque decía nuestro Señor Jesucristo, yo tengo un plan para sus vidas. Yo los amo tanto. Y nos hizo recordar sus palabras. Cada día nos hacía recordar sus palabras. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Y eso era algo con lo que todos los días nos levantábamos. Señor, tú lo prometiste. Nosotros éramos nuevos en la iglesia. Estábamos recientitos así llegando a la iglesia, y luego entramos en ese proceso. Nosotros perseveramos, nos esforzamos, fuimos valientes. Dios trató en nuestras vidas. Dios, en cada aflicción, Dios siempre va a tratar en cada área de nosotros. En ese tiempo trató en mi matrimonio, trató conmigo y mis hijos. O sea, Dios todo lo hace con un propósito. Pero al final siempre dice eso: no te dejaré, ni te abandonaré. Nunca dudemos de lo que Él nos dice. Seamos cristianos nuevos, seamos cristianos viejos, siempre tengamos presente la palabra de Dios. En ese tiempo yo pensaba que mi valor estaba en todo lo que tenía.
en todo lo que poseía cuando tenía un buen trabajo. Yo decía, mi trabajo no es todo, lo que gano no es todo, mi sueldo que me dan no es todo. No, hermanos, mi todo es Dios. Amén. Mi todo era Dios y no lo podía entender hasta que tuve que entrar en ese proceso de buscarlo a Él primero. No era lo que yo tenía. Dios me quitó todo, hermanos. Literalmente les digo todo. Todo, muebles, televisión, refri, todo lo perdí. Nos quedamos sin nada, sin nada. Pero la Biblia dice, me acordé lo que decía Bakú, aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada, mi corazón servirá al Señor todo el tiempo. Y lloré junto con mi esposa. Nos arrodillamos, lloramos, oramos, clamamos. Y el Señor respondió en su momento. El Señor respondió en el momento. Por eso digo, el tiempo de Dios es perfecto. Dios nos tuvo que enseñar que mi valor estaba en Él, que lo que yo valía estaba en Él, en Cristo, en sus promesas, porque le pertenecemos a Él, hermanos. Él nos ha comprado con su propia sangre. Él sacrificó su vida por nosotros. Yo dije, Señor, esto que estoy pasando no es aflicción, es enseñanza, es conocimiento, es preparación para lo que viene, para lo que tú tienes para mí, Señor. Así de importantes somos para Jesús, hermanos. Así le importamos. Si Él nos mete un proceso, no nos ha abandonado. Él nos dice, esfuérzate y sé valiente, no te dejaré ni te desampararé. Así que en ese tiempo, amados hermanos, nos arrodillamos, yo y mi esposa, a los pies de Cristo. Nos arrodillamos y clamamos todos los días, orando, leyendo la Biblia, estudiando, escuchando enseñanzas bíblicas. Queríamos saber más de Él, más de ese Dios que nos estaba guiando en ese desierto. Queríamos conocerlo más. En ningún momento dijimos, hasta aquí, Señor, ya no puedo más, hasta aquí, Señor. Y si lo dijimos, el Señor me dijo, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, pero tienes que pasar este camino. Tienes que ser quebrado, tienes que ser quebrantado para poder hacer algo nuevo de la cosa vieja que eras. Hasta que al fin, cuando yo llegué a mi bautizo, dije, Señor, ahora soy nueva persona. Y dice tu palabra que aquí las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Gracias por renovarme, por restaurarme. A ti sea la gloria, Señor. Fue un tiempo precioso, amados hermanos, aprendiendo y conectándonos más íntimamente con Dios. Es algo impresionante, hermanos. En medio del caos, nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, nos aferramos a sus promesas. Y tomé para mí, en lo personal, tomé para mí este versículo en Primera de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es Dios. Yo practicaba la santería, hermanos, estaba en las tinieblas y de ahí me trajo a su luz admirable. Aleluya. Hoy puedo anunciar su nombre donde quiera que me paro y no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de que me digan, aleluya, católico, arrepentido. Eso no me interesa, porque Él hizo más por mí que lo que los demás piensen. Al contrario, dice la palabra, bienaventurado el que sea vituperado por mi nombre. Gracias, Jesús. Dame palabra para esas gentes y que ellos puedan venir a tus pies. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Con esa palabra, hermanos, yo me quedé convencido de que Él nunca me dejaría ni me desampararía, porque le pertenecemos a Él. Y pude ver su promesa cumplida. Él cumplió una promesa en mi vida de tantas que nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros. Yo vi su promesa de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No había alimento, yo iba al culto, regresaba a casa y ya estaba una comida en la puerta de mi casa, hermanos. Yo no tenía trabajo. Dios nos sustentó. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, sabemos que no hacemos pacto, ¿no? Pero yo le dije, aferrado al Señor, Señor, te voy a seguir con todo mi corazón, con toda mi alma. Como me dicen que tú eres grande y poderoso y que estos dioses que yo sigo no valen nada, te voy a seguir. Pero solo te voy a pedir algo: nunca nos dejes sin comer. Y lo cumplió. No hubo día que no probáramos alimento. No hubo día que no comiéramos, aunque sea una vez al día, pero Él proveía.
Él proveía. Ese es el Dios que hoy seguimos, hermanos. Si nos esforzamos y somos valientes, veremos su gloria, su mano sobre nosotros. Fueron varios años duros, pero cada día podíamos ver su mano poderosa y su mano amorosa sobre nuestras vidas. Yo bien agüitado le decía a mi esposa, híjole, creo que ya no puedo. Y ella me decía, y fueron sus palabras que me alentaban: no te preocupes, yo estoy contigo. Eso es lo que nos impulsa a nosotros. Por eso Dios dice: a tu lado está tu ayuda idónea. Yo estoy contigo, échale ganas y vamos para adelante. Cada día crecía más nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y finalmente, amados hermanos, llegó el día en que Él nos sacó del hoyo completamente, en que Él nos sacó de ese desierto. Jesús cumplió su promesa. Él nunca nos dejó ni nos abandonó. Fueron 4 años largos, 4 años de desierto, 4 años sin trabajo, 4 años dependiendo del Señor, y Él cumplió su promesa. Nunca nos dejó ni nos abandonó, hermanos, jamás. Y así como Josué, hermanos, todos nos enfrentamos a grandes momentos de decisión. Nuestra vida es una vida de decisión, tiempos en los cuales tenemos que jugárnosla a como dé lugar y ser fuertes y valientes. Ser fuertes y valientes, porque Dios no nos dejará ni nos desamparará. Tal vez tengamos miedo de lo que pasará más adelante, pero no tenemos que tenerlo. La Biblia dice en Romanos 8, 37 y 39: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, hermanos, que ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, amén, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Aquí nos lo dice la palabra de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Nada, hermanos. Sigamos avanzando, sigamos caminando, sigamos confiando en Dios. A veces es difícil. A mí me decían, hermanos, hermano, Dios está contigo. Yo decía: tú no estás viviendo mi vida. Hermano, ánimo, tú que sabes de mi vida, mira, yo que estoy. Dios nos procesa por algo. Dios nos procesa por algo. Dios sabe que su tiempo es perfecto en nuestra vida para algo. Y para ese algo es que nos deslinde responsabilidades para ejercer su palabra. Todos tenemos una responsabilidad, hermanos. Nadie está exento. Lo dice la Biblia: id y hacer discípulos. Él no dijo: tú vas, tú no. Él dijo: id y hacer discípulos. Todos tenemos una responsabilidad, pero también Dios nos tiene que preparar para llegar a ese grado. Los apóstoles se prepararon 3 años y fueron grandes hombres, grandes siervos de Dios, y cada vez que los leemos decimos: Señor,